Bienvenidos a Matemáticas Fácil para Todos. Este es el segundo video de 3. Prueba de actitudes académicas del área de matemáticas. Comencemos. Pregunta número 18. Una compañía de seguros quiere saber la proporción de habitantes de cierta ciudad que tienen sus residencias aseguradas contra accidentes. Para ello, selecciona al azar 100 habitantes de la ciudad y busca la proporción deseada. La pregunta sería, ¿cuál es la población de estudio? Bueno, yo aquí me permití poner la definición sobre qué es la población y se refiere al universo, al conjunto o totalidad de elementos sobre los que se investiga o se hace el estudio. Y la muestra es una parte o subconjunto de elementos que se seleccionan previamente de una población para realizar un estudio. Entonces la opción A dice que pues, son los habitantes del país. La verdad es que no, porque el estudio se va a hacer para saber la proporción de habitantes de cierta ciudad. Entonces esa opción, la A, está descartada. La opción B dice que los 100 habitantes seleccionados tampoco es correcta porque ese sería parte de, o sea, es la muestra, ¿no? La opción D, los habitantes de la ciudad con sus residencias aseguradas, tampoco, porque lo que queremos saber es esa proporción. Entonces no tendría que ser la D. La opción correcta sería la C, los habitantes de la ciudad con residencia. Vámonos con la 19. En un examen de matemáticas, la media aritmética fue 74, con una desviación estándar de 6. Si la puntuación de un estudiante está a 2 desviaciones estándar sobre la media aritmética, la pregunta es, ¿qué puntuación obtuvo este estudiante? Me permití yo anotar ahí la definición sobre qué es la desviación estándar. Es la medida de dispersión más común, que indica qué tan dispersos están los datos con respecto a la media. Mientras mayor sea la dispersión estándar, mayor será la dispersión de los datos. Bueno, aquí tengo el símbolo de la desviación estándar, se llama sigma, que nos dice que la desviación es de 6. Entonces tenemos aquí una campana de Gauss. En la parte central es la media aritmética, en este caso es 74. La pregunta dice que ¿qué puntuación obtuvo este estudiante que se encuentra a 2 desviaciones estándar sobre la media aritmética? La media habíamos dicho que es 74. La primera desviación estándar hacia la derecha sobre la media es 80 y la segunda desviación estándar sobre la media pues sería 86. Entonces la respuesta correcta sería la A. 20. En la figura anterior se muestra un diagrama de tallo y hoja de las puntuaciones de una prueba de un máximo de 60 puntos para cualificar para un trabajo. ¿Cuántos tienen la oportunidad de ser seleccionados si se requiere aprobar un 70% de esa prueba? Primeramente tenemos ahí en la figura que del lado derecho se encuentran todas las unidades y del lado izquierdo tendríamos los que son las decenas. Entonces, si el 70% de los que aprobaron tienen esa oportunidad de ser seleccionados, tendríamos que sacar de 60, le tendríamos que aplicar cuál es el 70% de 60. Lo que tenemos que hacer es una regla de 3, multiplicar 70 por 60 y su resultado dividirlo entre 100. Y nos da como resultado 42. Entonces vamos a seleccionar aquellos estudiantes que sacaron de 42 hacia arriba. Entonces tenemos aquí en nuestra figura, nos vamos al número 4. Entonces ahí vemos que el primero sería 40, el otro sería 40, no cumple con los requisitos. Ya el tercero, en la línea donde está el 4, tendría 44 puntos. Ese ya está arriba de los 42. Entonces seleccionamos todos esos. Ahí son 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 y también vamos a seleccionar todos los que sacaron
53 y 58. Entonces, ahí tenemos otros 5. En total tendríamos de 44 hasta 58 tendríamos 11. 11 que vamos a seleccionar y la opción correcta sería la C. Vámonos con la 21. ¿Cuál de las siguientes opciones es una solución de la ecuación? Hay que resolver esta ecuación. Tenemos 4x al cuadrado menos 8 igual a 56. Ese menos 8 lo pasamos del lado derecho con su signo contrario como más 8. Resolvemos esa suma, 56 más 8 nos da 64. Ahora hay que despejar ahí la x, hay que quitar ese 4 que se está multiplicando a x cuadrada. Ese 4 que multiplica lo pasamos del otro lado del signo, dividiendo. Entonces tenemos 64 entre 4 nos va a dar 16. Ahora, hay que despejar ese exponente, ese 2, y la única forma de quitarlo es pasando del lado derecho como raíz. Entonces nos quedaría que x es igual a la raíz de 16, y la raíz de 16 sería 4. Como es una ecuación cuadrática, tiene dos soluciones, x1 como 4 y x2 como menos 4. La opción correcta sería la A. Vámonos con la siguiente pregunta, la 22. Mateo comienza una caminata en la estación A, cuya localización se muestra en la figura anterior. Luego se mueve a la estación B, que está a 3 kilómetros al norte. Para completar su caminata se mueve 5 kilómetros al oeste, donde está la estación C. ¿Cuáles son las coordenadas de Mateo al finalizar la caminata? Primeramente, Mateo caminó 3 hacia la estación B. Después se dirigió al oeste 5 kilómetros. Nos vamos hacia la izquierda 5 y tenemos que ahí está la estación C en el menos 3,2. Menos 3 en X y 2 en Y. Esa es la estación C. La opción correcta sería la C. 23. La frase 5 menos que el doble de un número P es un lenguaje algebraico. Entonces, para poderlo traducir, dice 5 menos que el doble de un número P. Desglosamos. 5 menos se refiere a menos 5. El doble de un número P sería 2P. Entonces, tendríamos que poner 5 menos que el doble de un número P. Entonces lo representaríamos 2P menos 5. 5 menos que el doble de un número P. La opción correcta tendría que ser la B. Vámonos con la siguiente pregunta. El dominio de la función f de x es igual a 2 más la raíz de x menos 1. Necesitamos encontrar el dominio. Yo anoté aquí el radical de x menos 1. Necesitamos saber con qué valor de x me da 0, ¿no? Entonces, tengo aquí una inecuación de x menos 1 mayor o igual que 0. Si yo despejo, ¿no? Tengo aquí x mayor o igual que 1. Entonces, el dominio de la función tendría que ser de 1 hasta el infinito. Entonces, yo me permití hacerlo en GeoGebra, anoté esa función y sí, efectivamente, la gráfica inicia en el 1 y se va hasta el infinito. Quiere decir que la opción correcta sería la C. Vámonos con la 25. Si f de x es igual a 3x al cuadrado más 2x menos 4, ¿cuánto es f de 3? Bueno, es una
ecuación que tenemos que sustituir la x por el 3. Entonces, tenemos ahí la función. Donde haya una x, vamos a poner un 3 y resolvemos esas operaciones. En este caso tenemos que ese 3 que está elevado al cuadrado, pues desarrollarlo. 3 al cuadrado, 3 por 3 nos da 9 y ese 9 por 3 nos va a dar 27. Y ese 2 por 3 nos va a dar 6. Ya tenemos 27 más 6 menos 4. Resolvemos esas operaciones y nos da que f de 3 es igual a 29. La respuesta correcta sería la D. 26. La figura anterior muestra la solución de la gráfica. Entonces, bueno, yo veo la opción A que dice x más 2 mayor a 0. X mayor. Si despejo esa inecuación, paso el 2 al lado derecho como menos 2 y dice que x es mayor que menos 2. Si yo lo coloco en la recta numérica, pongo desde menos 2 hacia lo positivo. Y entonces esa opción no es correcta, no es la que nos muestra arriba. La opción B dice que x más 2 es menor que 0. Si yo despejo ese más 2, ¿no? Entonces sería como x es menor que menos 2. Entonces si yo lo pongo en nuestra recta numérica, entonces esa flecha sería de menos 2 hacia acá, hacia la izquierda. Entonces tampoco es la respuesta correcta. Opción C dice que x menos 2 es menor que 0. Si yo despejo ese menos 2, tengo x menor que 2. Entonces, si lo pongo yo en la recta numérica, entonces dice que x es menor que 2. Entonces va hacia la izquierda esa x. Y la opción D, x menos 2 es mayor que 0. Despejo ese menos 2. Lo paso para acá a la derecha y dice que x es mayor que 2. Entonces, si lo represento en nuestra recta, en nuestro eje, dice que x está en 2 y es mayor que 2. Entonces, la respuesta correcta tendría que ser la opción D. 27. Norma lee un libro de la siguiente manera. El primer día lee las primeras 5 páginas y en cada uno de los siguientes días lee 3 páginas solamente. ¿Cuántos días se requiere para que Norma lea un libro que contiene 100 páginas? Entonces yo aquí plasmo mi ecuación, ¿no? 5 más 3x es igual a 100. Entonces quiero despejar esa x y va ahí con el 3 porque no sé cuántos días se va a tardar en leer ese libro. Entonces yo necesito saber cuántos días va a leer 3 páginas. Despejo yo ahí la x, ese 5 lo paso para acá, restando 100 menos 5. Y este 3 que está multiplicando la x, lo paso dividiendo a la derecha. Entonces me daría 100 menos 5 entre 3, ya sería prácticamente 95 entre 3. Y 95 entre 3 me da 31.66, o sea, 32 días. Entonces, ella durante 32 días va a estar leyendo 3 páginas diarias, más el primer día que leyó 5 páginas, entonces son 32 más un día, serían 33 días. Entonces, la opción correcta tendría que ser la B. La 28. Si 4x es igual a 5 sextos de y, entonces, ¿cuánto vale 5y? Vamos resolviendo esta ecuación. 4x es igual a 5 sextos de y. Vamos a pasar ese 6 que está dividiendo, lo vamos a pasar para acá, a la izquierda, pero con su operación contraria que es multiplicando. Si realizamos esa multiplicación de 6 por 4x, sería 6 por 4, nos daría 24x. Ese es igual a 5y. Esa es nuestra respuesta. Entonces la opción correcta sería la D.
29. Suponga que X y W varían inversamente. Esto es, el producto entre X y W es constante. Además, cuando W es igual a 6, entonces X vale 4. ¿Cuál es el valor de W cuando X vale 8? Bueno, primeramente nos dice que W es igual a 6 y X es igual a 4 y que si los multiplicas 6 por 4 o W por X nos va a dar 24, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el valor de W cuando X es igual a 8? Bueno, vamos a tomar ese valor de X es igual a 8, entonces sería X ahora tiene un nuevo valor, 8. W, no sé cuánto vale W, es la pregunta, pero X lo sustituyo con el 8, hay que despejar ahí la W, el 8 lo pasamos, que está multiplicando, lo pasamos hacia la derecha, dividiendo con su operación contraria, y nos queda que W es igual a 24 entre 8. Si yo realizo esa división, me da que W es igual a 3. Entonces la respuesta correcta sería la C. 30. En una elección votaron 1.5 millones de electores por dos candidatos. El candidato 2 recibió 15,000 votos más que el candidato 1. ¿Cuántos votos recibió el candidato 1? Bueno, hay que plantear primeramente la ecuación y sería que X es nuestro candidato número 1 y X más 15,000 sería nuestro candidato número 2. La suma de los votos de los dos candidatos nos da 1.500.000. Entonces, hay que despejar X. Si yo sumo las X, me va a dar 2X más 15,000 igual a 1.500.000. Esos 15,000 yo los voy a pasar del lado derecho restando y me va a quedar que 2X es igual a 1.500.000 menos 15,000. Entonces hago esa operación y me da 1.485.000. Hay que despejar X, tengo un 2 ahí multiplicando la X, ese 2 lo paso dividiendo, entonces divido 1.485.000 entre 2. Entonces me da que X es igual a 742.500. La opción correcta tendría que ser la D. 31. Si f de x es igual a 2x más 3 y x aumenta en 5 unidades, ¿cuántas unidades aumenta f de x? Lo primero que hice fue que f de x es igual a 2x más 3, evaluarla en 0, ¿no? Para saber realmente cuánto vale f de x, y entonces sustituyo donde haya una x por el 0, entonces f de 0 me va a dar que son 3. Pero si X aumenta en 5 unidades, ahora la tengo que evaluar en f de 5, donde haya una X, poner el 5. Entonces tengo que f de 5 es igual a 2 por 5 más 3. Realizo esas operaciones que me da f de 5 es igual a 10 más 3 y f de 5 me da 13. Entonces f de 0 me dio 3, f de 5 me dio 13. Entonces, ¿cuántas unidades aumentó de 3 a 13? F de X aumentó 10 unidades. La opción correcta tendría que ser la C. 32. ¿Cuál es el valor para B de manera que la ecuación 3 más 2 que multiplica a X más 4 entre X menos 2 es igual a B? Tenga la misma solución. X más 4 entre x menos 1 igual a c. Bueno, yo lo que hice en esa ecuación, que está igualada a 6, la sustituí en la ecuación por el 6, x más 4 entre x menos 1, que es igual a 6, pues yo ya lo puse ahí entre paréntesis, que eso vale 6, ¿no? Para encontrar el valor de b, realizo esas operaciones. Si las realizo, ese 2 por 6 me da 12, y luego tengo que sumar 3 más 12, me da que
15 es igual a B. B es igual a 15. Entonces la opción sería la C. Vámonos con la siguiente, 33. Si para cierto valor de A, la solución de la ecuación raíz de x más A que multiplica a la raíz de x más 3 es igual a 3, es x igual a 1. Entonces, para ese mismo valor de A, ¿cuál es la solución de A por raíz de x menos 3 igual a 1? Bueno, primeramente tenemos aquí nuestra ecuación. Yo voy a sustituir, porque aquí me dice el problema, que x vale 1. Entonces, donde haya una x, voy a poner el 1 para encontrar el valor de A. Entonces, realizo esas operaciones, la raíz de 1 y la raíz de 1 más 3. Entonces, si yo resuelvo esas operaciones, 1 más 3 me va a dar 4. Si realizo esas raíces, me da que raíz de 1 es 1 y raíz de 4 va a ser 2. Entonces hay que despejar ahí A. Ese 1 que tengo del lado izquierdo lo voy a pasar del lado derecho con su operación contraria. Realizo esa operación de 3 menos 1. Y a su vez, ese 2 que está multiplicando A, lo paso dividiendo. Entonces me dio que 2 entre 2, pero 2 entre 2 es igual a 1. Entonces, A vale 1. Entonces, apenas encontré el valor de A, ahora tengo que saber cuál es la solución de A raíz de x menos 3 igual a 1. Entonces, voy a poner aquí la ecuación. A tiene el valor de 1, entonces voy a sustituir el valor de A con 1 y resuelvo esa raíz. Hay que despejarlo, ¿no? Entonces me da que ese 1 que está multiplicando lo pasé dividiendo. 1 entre 1 me va a dar 1, ¿verdad? Para yo quitar la raíz, la voy a pasar del lado contrario como exponente. Entonces, x menos 3 es igual a 1 al cuadrado. Pero sabemos que 1 al cuadrado es 1. Entonces ahora hay que despejar x. Ese menos 3 lo voy a pasar del lado derecho con su operación contraria y me daría que x es igual a 1 más 3. Si resuelvo esa suma, x sería igual a 4. La opción correcta tendría que ser la D. 34. Halla la medida del lado X del triángulo que se muestra en la figura anterior. Bueno, aquí tendríamos que calcular lo que es la hipotenusa, ¿no? Como tenemos un lado y un ángulo, tenemos que utilizar funciones trigonométricas. Yo aquí me permití ponerles las funciones trigonométricas de seno, coseno, tangente. Entonces yo tengo que ver si uso seno, coseno o tangente. Como tengo un cateto opuesto, ¿sí? Yo voy a utilizar la tangente. Bueno, si quiero saber la tangente de 45 grados, porque es el ángulo, esto va a ser igual al cateto opuesto, que vale 9, sobre el cateto adyacente, ¿no? Si yo despejo aquí, porque lo que quiero encontrar es el cateto adyacente, lo único que hago es cambiarlo, ¿no? Si está dividiendo lo paso multiplicando y esa tangente que está multiplicando la paso dividiendo, pero en realidad nada más los cambié, ¿no? Me queda que el cateto adyacente es igual a 9 entre la tangente de 45 grados. Si yo la tangente de 45 grados lo saco en la calculadora, me da 1. Entonces divido 9 entre 1 es igual a 9. Entonces el cateto adyacente sería 9. Entonces ya, ahora sí, con el teorema de Pitágoras, calculó la hipotenusa. El teorema de Pitágoras, c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Entonces, a y b son catetos. Tengo aquí que un cateto mide 9 y el otro 9, entonces lo elevo al cuadrado. Y tengo que 9 por 9, 81. Entonces tengo 81 más 81, me da 162. Entonces C, que es la hipotenusa, despejo C, quito ese cuadrado pasándolo del lado derecho como raíz. Entonces la hipotenusa sería la raíz de 162. Ese 162 lo descompongo
por sus factores primos, porque todas las respuestas están con radical. Entonces los despejo, la mitad es de 162, 81. 81 ya no tiene, no le puedo sacar la mitad, pero tengo que sacar tercia. Entonces la tercia de 81 pues es 27, 27 le sigo sacando tercia, me da 9, y a 9 le saco otra vez tercia, me da 3, y tercia de 3 pues me va a dar 1, ¿no? Entonces yo ya tengo aquí 2 por 3 por 3 por 3 por 3. Entonces lo represento como 2 por 3 a la 2 por 3 a la 2. Y lo hago así porque lo voy a meter en raíz, ¿sí? Y esos que están elevados al exponente 2 los voy a sacar de la raíz, los voy a poner afuera, pero ya sin el exponente, ¿no? Entonces me quedaría que 3 por 3 raíz de 2, pero 3 por 3 me va a dar 9, 9 raíz de 2. Entonces la opción correcta sería la A. Vámonos con la 35. En la figura anterior, el segmento AB es congruente con el segmento CD. ¿Cuál es la medida del arco AB? Bueno, aquí yo ya planteé la ecuación. Como cada segmento es igual, yo igualo esas dos ecuaciones. 6x menos 20 es igual al otro segmento que es 2x. Ahora necesito encontrar el valor de x, entonces junto las x con las x y ese menos 20 lo paso para el otro lado y me da que 6x menos 2x es igual a 20. Lo simplifico y me da que 4x es igual a 20. Despejo x, pasando el 4 que está multiplicando, lo paso dividiendo a 20, me queda que x es igual a 20 entre 4 y x entonces es 5. X es igual a 5. Si yo sustituyo el valor de x en cada uno de los segmentos, porque un segmento mide 6x menos 20 y el otro 2x, entonces sustituyo, en este caso, ese 2x, la x le pongo su valor que es 5, entonces multiplico 2 por 5 es igual a 10, entonces la opción correcta sería la D. 36. Si dos ángulos son complementarios y sus medidas son x y x menos 20, ¿cuál es el valor de x en grados? Entonces yo puse aquí, como es un ángulo, son complementarios y sabemos que los ángulos complementarios, la suma de esos dos ángulos, nos debe de dar 90. Entonces, si el ángulo A más el ángulo B es igual a 90, entonces yo tengo ahí que x más x menos 20, que son los datos que me proporciona, debe ser igual a 90. Yo simplifico esta ecuación, entonces tengo yo aquí que 2x es igual a 90 y ese menos 20 lo pasé del lado derecho sumando. Entonces resuelvo esa ecuación y esa suma, ¿no? Que me quedaría que ese 90 más 20 me da 110. Despejo x pasando ese 2 que está multiplicando, lo paso al lado derecho dividiendo. Entonces 110 entre 2 me da el valor de x es igual a 55. Entonces la opción correcta de cuánto mide los ángulos es 55 en grados, ¿sí? Matemáticas fácil para todos. Soy el ingeniero Omar López Ramos y nos vemos en otro video.